Pecador Salvador, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros la aflicción que yo he tenido aquí, su gracia. Muy buenas tardes a nuestros estimados amigos y hermanos en Cristo que están en sintonía. Deseamos que este programa sea de mucho beneficio para ustedes, como lo es también para mí, y que ojalá usted pueda entender el mensaje del Evangelio. Vamos a leer en Lucas, donde estamos estudiando, y vamos a leer en el capítulo 12, desde el versículo 16. Dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a leer hasta ese versículo en la palabra del Señor. Ahora vamos a dirigirnos en oración. Nuestro Padre Celestial, con gratitud en nuestros corazones en esta tarde queremos entrar hasta tu presencia, dando gracias por
este día precioso de vida, salud que nos has dado y por todas las cosas que hemos recibido de parte de nuestro Dios, porque sabemos a través de tu palabra que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder. Gracias nuestro Dios, gracias también porque pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, de estar en este lugar a través de este medio de comunicación social para leer tu palabra, para explicar el mensaje evangelístico a través de ello, confiando siempre que el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, Él es quien nos guía, quien nos ilumina, quien nos ayuda, y también el que convence de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que están sin Dios y sin salvación. Padre, pedimos por las personas que llaman al programa y que tienen en sus vidas diferentes circunstancias, algunos esclavos de las drogas, del alcoholismo y de otros pecados que le tienen encadenado y que no les permite salir de ellos. Si ellos realmente tienen el deseo de escapar, que puedan poner su fe y su confianza en la única persona que puede salvarles, que puede liberarles, porque a eso vino la persona del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que puedan confesar a Él sus pecados y pedir por salvación, y sabemos que al que a Él viene, Él no rechaza. Padre, pedimos también por los enfermos, para que si es tu voluntad, les puedas devolver la salud. Especialmente pedimos por los amigos que están enfermos, que confían en tu amor y en tu bondad, que tú puedes sanarles y tienes el poder para hacerlo. Pedimos también por señora Gina, para que le dé salud, por don Raúl, por sus nietos, por sus hijos, por los que trabajan en este canal, para que también les mantengas con salud y que ellos puedan considerar el amor del Dios eterno para con ellos, en que les da las cosas que necesitan y también les da esta maravillosa oportunidad de escuchar tu palabra para que tengan la opción de escapar del juicio venidero por sus pecados. Solamente pueden hacerlo a través de aquel que pagó la deuda de todo aquel que confía en Él, el Señor Jesucristo. Queremos pues ahora quedar encomendados a ti, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Como alcanzamos a leer el jueves pasado, en el versículo 13, que es el comienzo de esta parábola que el Señor utiliza aquí, a raíz de que un hombre de la multitud le dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Estaba totalmente equivocado esta persona en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. El reino de Dios es un reino espiritual y no es de este mundo. Así, el cristiano no se mete en política y tampoco en lo que es la justicia terrenal, porque aquí no hay justicia realmente, sino todo es injusto. Y en este caso, el Señor Jesús, Él no vino para atender cosas cotidianas que tienen que ver con el quehacer diario de los hombres. Él vino para las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Porque si una persona quiere entrar, quiere ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo, tiene que ser transformado por el poder del Espíritu Santo, ser hecho una nueva creación,
ser participantes de la naturaleza divina. De otra forma jamás podrá pertenecer ni entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Así, la equivocación de este hombre frente al Señor Jesús realmente fue grande, porque él simplemente consideró al Señor como un maestro, como uno que enseñaba, como uno que adoctrinaba, pero no como el Dios encarnado, no como el Mesías, porque el Mesías no vino para preocuparse de esas cosas. Y el Señor, para clarificar esto, Él les dice, mirad, y esta palabra mirad es considerar, poner atención, meditar, guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La gente, por ambicionar tener cosas materiales, descuida lo principal, descuida lo espiritual. Hay personas que piensan en sus cuerpos solamente, no se dan cuenta que ellos también son un alma y que esa alma es eterna y que esa alma va a tener un destino por toda la eternidad de acuerdo a lo que él o ella elija estando en esta vida. No se preocupan por eso, se preocupan por tener ganancias y ganancias en este mundo. Y esto de la avaricia obviamente es un pecado, y es un pecado muy común, un pecado muy terrible en la humanidad. El hombre ocupado solamente con su cuerpo y no con su alma. Así por eso el Señor dice, guardaos de toda avaricia, porque inclusive la vida aquí en este mundo, el goce de la vida, no está de acuerdo a la abundancia de los bienes que posee. ¿Te has fijado, amigo, que a veces hay personas que tienen muchas riquezas, personas intelectuales o personas que han alcanzado gran poder en este mundo y sin embargo no las pueden disfrutar? Sin embargo, no pueden gozar de la vida porque la preocupación de esas riquezas le quitan el sueño, lo mantienen estresado, ya que está preocupado por las pérdidas económicas, por el robo, en fin, por tantas cosas que pudieran ocurrir durante la vida. En cambio, la persona que está contento, conforme con lo que tiene, disfruta de la vida y aprovecha lo que tiene para disfrutarla, y no vive con mayores preocupaciones, porque al final las riquezas acompañan al ser humano solamente hasta la muerte. La muerte le quita todo, absolutamente todo, y ahí queda todo. No se puede llevar absolutamente nada de este mundo, de esta tierra. Así el Señor aquí le refiere esta parábola acerca de un hombre cuya heredad había producido mucho, era un hombre rico, pero su heredad aún le había producido muchas riquezas, de tal manera que los graneros, los lugares de almacenaje, de acopio, se le habían quedado chicos y no tenía dónde guardar tanta riqueza. Y él comienza a pensar qué hacer, cómo arreglar y solucionar ese problema.
no estaba satisfecho con todo lo que él tenía y era mucho más de lo que él realmente necesitaba. Entonces, él dice, esto es lo que voy a hacer. Voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. El hombre, obviamente, no sabía lo que estaba hablando. No sabía lo que estaba diciendo. Porque el alma es la parte espiritual del ser humano. Y el alma no necesita ni de descanso, ni de comida, ni de bebida, porque no se alimenta de esas cosas. Quien necesita de esas cosas es el cuerpo. Y nosotros los seres humanos hemos salido de la mano del Creador, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios es trino, un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los seres humanos somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Es el espíritu el que nos acerca a Dios. Cuando la persona muere físicamente, se separan estos tres elementos. El espíritu vuelve a Dios. El alma va al lugar que eligió estando en vida. Porque hay dos destinos eternos que nos enseña la palabra de Dios, y esta enseñanza fue claramente entregada durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. Él fue quien más enseñó, quien más habló acerca de esos dos destinos. El cielo para el salvado, donde está el Señor Jesucristo, o el lugar de condenación para aquel que no quiso entender que no solamente era cuerpo, que no quiso entender que necesitaba asegurar el destino eterno de su alma, el lugar de condenación. Así, y el cuerpo obviamente va a la tumba porque de la tierra fue tomado y a la tierra o al polvo, como dice la palabra de Dios, debe volver hasta el tiempo de la resurrección. Así, este hombre, él dice, alma, tienes guardado muchas cosas y nada, absolutamente nada, querido amigo, de lo que él está mencionando servía para su alma. El alma encuentra reposo, una parte del reposo, cuando el problema de los pecados quedan solucionados. Porque el mismo Señor Jesús, a través de su invitación allí en el Evangelio según Mateo, Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese descanso es un descanso de la conciencia, porque sabe que ya ha sido liberado del juicio por el pecado, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces hay descanso en el alma. Ese sí es un descanso. El alma no trabaja literalmente, es el cuerpo el que trabaja y el cuerpo necesita descansar, pero el descanso del alma, el reposo del alma es en ese sentido. El alma y el espíritu se alimentan, es cierto, pero ¿de qué se alimenta el alma y el espíritu? No se alimenta de pan material,
ni de ningún tipo de alimento material. Lo que este hombre había cosechado, el grano y todas aquellas cosas que tenía atesoradas, no servían para el alma. El alma se alimenta de el pan espiritual, que es la palabra de Dios, de la leche no adulterada, que también es una figura de la palabra de Dios, que alimenta el espíritu y el alma, no el cuerpo. Eso sí es la alimentación para el cuerpo, para el espíritu y para el alma. Y la bebida espiritual también, porque la leche es una bebida espiritual que se presenta, pero no así las cosas materiales. Regocíjate. Este hombre se regocijaba en los logros materiales que había obtenido, en el pecado de la avaricia que estaba viviendo y que le alejaba completamente de Dios. ¿En qué se regocija realmente el alma del creyente? Se regocija en el Señor, en el Salvador, en la adoración, en el servicio, en la alabanza. Ahí se regocija el alma del Hijo de Dios. Pero este hombre, en su ignorancia, él solamente estaba mirando en las cosas materiales, pensando que aquellas eran de utilidad para su alma. Además, él pensaba que el alma era de él. Diré a mi alma. Amigo, ¿qué dice la palabra de Dios? Todas las almas son mías, dice la palabra de Dios allí por el profeta Ezequiel. Todas las almas son mías, las almas del Padre y del Hijo, todas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Así, él no era dueño del alma. Y esa alma un día iba a abandonar el cuerpo. Y el Señor le dice, necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, o sea, toda aquella provisión material, todas aquellas cosas que no tenías dónde guardar y que has hecho mayores graneros para ello, ahora ¿a quién le van a pertenecer? Porque tú no te puedes llevar nada a la tumba, no te puedes llevar nada de este mundo. Qué tremenda equivocación. Y esto, por supuesto, es el razonamiento de muchas personas hoy día. Hay muchos que dicen comamos y bebamos porque de esta vida no hay otra. Y están totalmente equivocados, porque aún en su interior, en sus íntimos pensamientos, ellos saben que están errados, que están equivocados, pero quieren como liberarse de ello y exteriorizan esos pensamientos, aún sabiendo que no son una realidad. Y la pregunta aquí es, amigo, si esta noche o en cualquier momento vinieran a pedir tu alma. En la palabra de Dios encontramos nosotros que una mujer falleció, murió al dar a luz, y la palabra de Dios dice, se le salió el alma, murió, quedó el cuerpo solo. El alma va al lugar que uno ha elegido. ¿A dónde irá tu alma si
te la vinieran a pedir ahora? Entonces el Señor hace esta reflexión y el Señor te está haciendo reflexionar de esta manera en esta tarde. ¿Qué es más importante, amigo? ¿Qué es de mayor trascendencia para ti? Hay un corito que cantamos nosotros ahí en la escuela dominical y dice: perder el dinero es mucho, perder la salud es más, pero perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Y la palabra de Dios dice: ¿qué ganará el hombre si tuviera todas las cosas que pudiera adquirir en este mundo y perdiera su alma? ¿Qué recompensa dará por ella? Y el Señor nos enseña a los hijos de Dios, a los creyentes, que quitemos nuestra vida de esta tierra que va a perecer y que todo lo que hay en ella va a perecer, y que levantemos la vista al cielo y hagamos tesoro allí donde no hay ladrones que minen ni nada que eche a perder nuestros tesoros. Porque sabes una cosa, amigo mío, tal como le ocurrió a este hombre rico, allí donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Y obviamente el tesoro de este hombre estaba aquí en la tierra, y su corazón estaba en la tierra. Pero los creyentes hacemos tesoro en el cielo porque desde allí esperamos también a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien vendrá para buscar el fruto de la aflicción de su alma, y estaremos gozándonos eternamente con Él, porque hemos elegido la mejor parte, hemos elegido no alimentar y preocuparnos tanto del cuerpo, que también le pertenece al Señor, el cuerpo de los creyentes, sino el alma. Y tenemos asegurada nuestra estadía por la eternidad, no porque nosotros tengamos algún mérito, no porque nosotros tengamos alguna cualidad especial, sino porque hemos confiado en la muerte de Cristo como el único medio por el cual obtener la salvación, el perdón de los pecados. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Continuando en el mismo pensamiento, el Señor en esta conversación que Él tenía con sus discípulos, Él concluye que el hombre que piensa en riquezas personales, terrenales, no es rico para con Dios. Entonces, Él dice a sus discípulos, porque Él está conversando con ellos, ahora, por tanto, o en razón de lo que ya Él ha mencionado de el afán y la ansiedad por las cosas de este mundo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Ahora, nadie malinterprete ni malentienda esta enseñanza de parte del Señor, porque hay algunas personas que, usando mal estos versículos de la palabra de Dios, se aprovechan para vivir a costa de otras personas, para vivir a costa de la religión y de los feligreses que están en sus lugares. El Señor nunca ha enseñado que el hombre no debe trabajar para obtener su pan.
es al revés. Inclusive en la palabra de Dios nos enseña que si alguno no provee para los de su casa, es peor que un incrédulo porque ha negado la fe. Aquí lo que el Señor está enseñando es que no debe ser la prioridad en la vida el cuerpo, porque el cuerpo necesita las cosas para subsistir, pero que Dios a través del trabajo de las personas, Él las provee. Él provee a los suyos todo lo que necesitamos. Y tenemos en la palabra de Dios el testimonio de un hombre que dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue el pan. El punto aquí es que una persona debe preocuparse de su alma más que de su cuerpo, porque las otras cosas, la alimentación, el vestido, Dios las provee a través de los conductos que nosotros conocemos, a través del trabajo honesto de cada ser humano. Dios le da la fuerza y provee para que él pueda alimentarse, vestirse y también tener para alimentar su familia y a los que dependen de él. Nadie debe usar estos textos para aprovecharse en ninguna circunstancia de la religión. Eso es malo, eso no corresponde. Y tenemos ejemplos en la palabra del Señor. El apóstol Pablo, que no siempre él recibía ayuda porque él trabajaba 24/7 para el Señor, pero él también dedicaba tiempo al trabajo material a fin de no ser carga para algunas de las iglesias. Y él pudo decir cuando se despide de los creyentes, allí usted puede leer en Hechos 20, que para las cosas que eran necesarias para los que estaban con él y para él, él usó sus manos para trabajar. Un muy buen ejemplo. Así, vuelvo a insistir en eso, porque eso ha traído mucho descrédito, mucho desprestigio a lo que es el Evangelio, a lo que es el Señor Jesucristo. Vemos cómo personas se han enriquecido y otras que no estudian ni leen la palabra de Dios son los que apoyan a estos lobos que son realmente, que lo único que buscan es la parte material. Pero el Señor dice: ustedes, su alma vale mucho más que la comida, y mucho más, el cuerpo vale mucho más que el vestido, así ustedes tienen que preocuparse primero de sus almas, porque deben buscar primeramente, como dice el versículo 31, donde estamos leyendo, más buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así el Señor aquí pone algunos ejemplos de la naturaleza. Él siempre saqueó la naturaleza para poner ejemplos, para que los hombres consideren aquellas cosas. Y él aquí dice: considerad o mirad o contemplar. ¿A quiénes? A los cuervos, que ni trabajan, ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero,
¿Quién tenía todas esas cosas? El hombre rico, aquel que había producido mucho su hacienda. Él tenía todas esas cosas y estaba afanado con todo eso. Pero dice el Señor, considerad a estas aves, y Dios las alimenta. Y la pregunta es, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Te acuerdas cuánto es la medida de un codo 45 centímetros? ¿Sí? Uno lo puede añadir. Bueno, algunas personas pueden añadir 10 centímetros en la suela de los zapatos, con los tacos y todo aquello. Pero ninguna persona puede crecer. El crecimiento de un ser humano es algo que nosotros no podemos fomentar. Nadie puede crecer más de lo que la naturaleza da, porque Dios tiene todo aquello ordenado. Y hay personas que son muy bajitas y desean ser muy altas, y otros que son muy altos tampoco están conformes con su estatura. Pero aquí el Señor toma como ejemplo a aquellos que son bajitos, y Él dice, por mucho que se afanen en querer crecer, no van a crecer 45 centímetros. Imposible. A menos que no usen algún artificio. Entonces, el afán, a veces el afán es infructuoso y las metas no se alcanzan, porque no son cosas que sean necesarias para el hombre. Si un hombre o una mujer con la estatura que Dios le ha dado va a vivir y puede entrar al cielo o puede ir a la condenación de la misma forma, no le va a afectar en absoluto. Lo que tiene que afanarse es por buscar el reino de Dios. Y el Señor dice, pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y el Señor sigue aquí con sus ejemplos. Dice, Él usó ahora las aves, ahora va a usar otra cosa de la naturaleza que son las plantas. Y Él dice, considerad los lirios. Esta flor parece que era muy apreciada allí en Israel. Aquí nosotros también tenemos, no sé si serán los mismos lirios, pero no es tan apreciada como lo era allí en Israel, porque hay en los cantares, en otras porciones de la Biblia, se habla de ellos, y se habla de que el Señor es más hermoso que el lirio de los valles. ¿Mm? Y aquí dice, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. O sea, la hermosura de estas plantas es una hermosura sin igual, y que nadie puede igualarle, porque cuando se menciona aquí a Salomón, Salomón fue uno de los reyes más favorecidos de Israel, y que fue un hombre sabio y un hombre que fue muy, digamos, usó muchos lujos
de esos tiempos, no solamente para él, sino también para su servidumbre. De tal manera que la reina de Saba oyó de él y vino a verle y se maravilló. Y dijo ella, ni aún la mitad me habían contado. Y el Señor dice, miren ustedes, las plantas o los lirios, ¿cómo crecen? ¿Quién es el que da el crecimiento a las plantas? Es Dios, a través de los medios que Él utiliza para que la vegetación pueda ir creciendo y cumplir con el propósito, porque todo el ecosistema ha sido ideado por Dios, fue creado por Él, y todo es y tiene una utilidad muy importante en la vida humana, porque todo es para favorecer la vida humana. Y el Señor dice, consideren los lirios como crecen. Y Él dice, no trabajan, no se afanan en trabajar. Tampoco ellos toman lana para hilarla para hacer vestidos. Más os digo, o sea, ni aún Salomón con toda su gloria, y aquí se cambia la palabra porque podría haber dicho, cierto, con toda su hermosura, pero dice con toda su gloria. Con toda su gloria se vistió como uno de ellos. O sea, todo lo glorioso que fue Salomón no se compara con lo glorioso, con la hermosura de estos lirios, creación de Dios. También se utilizan las plantas del campo para hablar de los hombres y los hombres ricos, como dice Santiago, que la flor se cae, la planta se seca, y así dice, pasarán los ricos con todas sus empresas. Así el Señor sigue aquí haciendo la comparación. Y luego dice, y si así viste Dios, esto es importante, ¿eh? Porque a veces nosotros no pensamos. ¿Te das cuenta, Pedro, que a veces no pensamos, que miramos las flores, miramos la naturaleza, y bueno, es algo natural que crezcan y que se vean hermosos y que tengan fragancia, que tengan aromas? A mí me gustaba mucho, por ejemplo, en el tiempo que empiezan a florecer los aromos y tener el aroma de esas flores. Y eso que son árboles, sin embargo, se ven bonitos. Pero aquí tenemos nosotros algo que no pensamos, que toda esa hermosura, toda esa belleza, ¿quién la da? Dios. Así viste Dios las hierbas que hoy están en el campo y mañana es echada al horno, porque la vida de la naturaleza, de las plantas, es corta. Y esto también es una advertencia y es una figura de la vida del hombre, del ser humano. Tan rápido pasa la vida. Los que ayer éramos jóvenes, muy jóvenes, hoy día ya estamos, por así decirlo, viviendo por la gracia de Dios, finalizando nuestra carrera. Entonces, hay que aprovechar, querido amigo, hay que aprovechar la vida que el Señor nos da para asegurar, porque nosotros valemos mucho más que todo aquello que nosotros podamos pensar, aquí en este caso, que las aves, que las flores. Y el Señor dice, porque aquí está hablando con los discípulos,
¿cuánto más valéis vosotros, hombres de poca fe? Y luego dice, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Los creyentes debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque debe haber una diferencia entre los creyentes y entre los que no son creyentes, entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, porque todas estas cosas que el Señor ha mencionado buscan la gente o los gentiles, aquellos que no conocen al Señor Jesucristo ni le tienen como su Salvador personal. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Así, querido amigo, el Señor concluye aquí en este párrafo, dice, más, y este es el mensaje que ojalá quede en su mente, en su corazón. Más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amigo, ¿tú has buscado el reino de Dios? ¿Tú perteneces al reino de Dios? ¿Has nacido de lo alto? Si eso aún no ha ocurrido en ti, el Señor te está dando nuevamente esta maravillosa oportunidad. Y Él te invita, y Él te llama, y Él te dice, más buscad el reino de Dios y no te afanéis tanto por las cosas que van a perecer. Afánate primero en aquello que es eterno. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Al despedirnos una vez más, deseamos que esté bien, que el Señor les guarde, les proteja a los enfermos, si es la voluntad del Señor que les sane. Y si el Señor no viene, podemos estar nuevamente el próximo jueves, si el Señor no viene antes. Le invitamos igualmente, si nos puede acompañar a las reuniones los días viernes, de las 7 a las 8 de la tarde, aquí en Pedro Guerrero 189, el día domingo y el día miércoles en el mismo horario. Usted será muy bienvenido. Si quiere comunicarse, si necesita instruirse en la palabra del Señor, también le ofrecemos los cursos Emaús en forma gratuita, sin ningún compromiso, y son cursos que son 100% doctrinales, así no hay ningún problema. El único libro que usted necesita para estudiar es la Biblia solamente, y lo puede hacer en sus momentos de tranquilidad, en el horario que usted estime conveniente. Así, diciendo esto, nos despedimos hasta el próximo jueves. Del Señor.